Con su permiso, señor secretario. Muy buenas tardes con todas y con todos los que están tanto de manera presencial como de manera virtual. Nos siguen también a través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación. Estamos en la conferencia vespertina número 192 y el día de hoy cumplimos 100 días de la nueva normalidad. Normalidad que ustedes saben se caracteriza por las intervenciones comunitarias, actividades que son permitidas a través del semáforo de riesgo COVID, que desde hace 100 días se operan precisamente en cada una de las entidades federativas en base a la situación, al perfil epidemiológico que cada una de ellas tiene. Recordando que la epidemia en México es una epidemia asincrónica, es decir, sucede en diferentes momentos, con diferentes magnitudes en cada una de las 32 entidades federativas, por eso la importancia de que cada una pueda tener un modelo y una evaluación de su riesgo para, en la medida de este resultado, puedan entonces aplicar las acciones, las intervenciones para disminuir la circulación en el espacio público y favorecer la sana distancia entre las personas que residen en cada una de ellas y así poder modular de manera adecuada la presentación de la epidemia en cada una de ellas. Vamos a ver cómo se encuentra el escenario nacional. Aquí tenemos más de 1.435.700 personas, son las que hasta el momento han sido estudiadas, han ingresado a este protocolo de estudio para saber si presentan o no la enfermedad COVID-19 y esto lógicamente a través de la detección mediante una prueba de PCR, que es la que está oficializada y normada para México, que permite identificar el virus SARS-CoV-2. El 50% de estas personas, que son 719.981, han dado ya negativas, lo cual han sido descartadas para COVID-19 y son las que precisamente están representadas en las barras de color morado en la parte superior. Pero también tenemos 637.509 al corte del día de hoy que han dado positivo a virus SARS-CoV-2 y por lo tanto, dado que presentaban signos y síntomas compatibles con la enfermedad, son hasta el momento nuestros casos confirmados de COVID-19. Podemos ver un dato importante, que es precisamente el porcentaje de positividad, desde que empezamos a graficar la semana número 35, desde el día de ayer domingo, que este porcentaje de positividad ha continuado con una tendencia descendente importante, cayendo inclusive del 44% que estuvimos prácticamente toda la semana pasada. Iniciamos la gráfica de esta semana con un 40% y vamos a ver cómo durante esta semana esta proporción pudiera estarse moviendo tanto hacia arriba como hacia abajo. Vamos a precisamente ver cuál es el comportamiento. Pero cuando vemos desde la semana 28-29, en donde teníamos el porcentaje de positividad más alto, que llegamos a tener hasta 54%, pues bueno, prácticamente desde ese entonces ha caído ya 14 puntos, lo que también habla que la entonces circulación del virus SARS-CoV-2 en el nivel comunitario y lógicamente en unas entidades federativas más, en otras menos, también ha disminuido. Vamos a ver la siguiente diapositiva para enfocarnos ahora a los casos estimados. 669.884 serían los casos estimados, es decir, a todo el grupo de casos confirmados ya con una prueba positiva, estamos sumándole a aquellas personas que todavía tienen un resultado que no ha sido emitido, pero que sabiendo ese porcentaje de positividad para cada una de las semanas, lo aplicamos y entonces sumamos a ese grupo también para poder tener una estimación más cercana a la realidad. Cuando graficamos esas personas por cada una de las semanas epidemiológicas en las cuales iniciaron con sus signos y síntomas de la enfermedad, pues entonces vemos esta curva que en su momento había llegado entre la semana 27
y 30 a esta cima, a esta parte superior, digamos, de la presentación en México, en total en el país. Luego presentaba ya 3 semanas continuas de descenso, prácticamente hasta la semana 32, luego hizo una meseta de la semana 32 a la 34, y de la 34 a la 35 nuevamente inicia un descenso, el cual para esa semana, ese comparativo de esas últimas 2 semanas, continúa de menos 13%, lo cual tendencia descendente que continúa a nivel nacional. Son 446.715 también las personas que están representadas en la curva de color verde, y son precisamente las personas que se han recuperado, y es el 70% ya confirmado de personas que se han recuperado hasta el momento de la epidemia, sabiendo que todavía tenemos también un porcentaje que se encuentra en este momento en recuperación, en hospitalización, y todavía entonces no las podemos sumar a este grupo. Otro dato importante es que las lamentables defunciones que hasta el momento se han presentado continúan teniendo una tendencia descendente, menos 54% de la semana 34 a la 35, y habíamos visto ya que desde la semana 30-31 esta tendencia inició con esa presentación. Abrimos también los casos activos estimados con un 6%, es un porcentaje que tuvimos durante la semana pasada. Lógicamente las 2 semanas de meseta que tuvimos estabilizaron este porcentaje. Ahora que inicia un nuevo descenso, vamos a ver si este porcentaje puede o llega a disminuir. 38.393 son las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días en todo el país. Veamos la siguiente diapositiva. La disponibilidad y ocupación hospitalaria, 33% en el caso de camas general a nivel nacional. Las entidades que tendrían menos disponibilidad, pero aún la tienen por encima del 30%, son precisamente Colima, Nuevo León y Nayarit, con 39, 42 y 43% respectivamente, y después de estos 3 estados, 29 de los siguientes 29 tienen 56% o más de disponibilidad, es decir, más de la mitad de este tipo de camas listas para poder recibir a pacientes que presenten enfermedad grave de COVID-19. Y en la siguiente diapositiva vemos la disponibilidad para los pacientes que presentan enfermedad crítica, es decir, que requieren de un ventilador mecánico para poder sostener su respiración y lógicamente un tratamiento más especializado. Aquí también la ocupación ha estado disminuyendo de manera considerable en las últimas semanas, es de 28% solamente la media nacional con el corte del día de ayer, y aquí vemos que todas las entidades federativas tienen 55% o más de este tipo de camas también disponibles. Bien, vamos a pasar ahora a revisar una actualización de gráficas internacionales. Vamos a revisar algunos de los países más representativos de la región de las Américas y lógicamente también a México, para ver cómo se ha estado presentando la pandemia y lógicamente las epidemias al interior de cada uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina, ustedes deben haber estado revisando en los diferentes medios que de manera reciente empezó con un escalamiento en la presentación de sus casos, en su transmisión y por ende de su epidemia. De hecho, podemos ver en función de la curva, que es uno de los países de Latinoamérica, que fueron de los que entraron más tarde a la pandemia como tal, con circulación como ellos. Si bien es cierto, sus primeros casos se dieron desde prácticamente mediados, fines de marzo, tuvieron una transmisión bastante basal, que empezó a tener una tendencia ascendente ahí para la tercera semana de mayo. Y una vez que esta tendencia ascendente inicia, podemos ver en la gráfica que empieza a incrementarse, inclusive aumentando su velocidad prácticamente en las últimas 2 semanas. De lo que vemos en este momento, este corte es al 6 de septiembre, Argentina todavía podría seguir una escalada, es decir, todavía no hay una evidencia que nos muestre que Argentina pudiera estar o hubiera ya llegado a su acme, a su pico y pudiera empezar un descenso. Todavía está en una fase de subida, en una fase de escalamiento de su epidemia. Vamos a ver en un momento determinado cómo se sigue comportando
Argentina. Veamos otro país. El siguiente, por favor. Aquí tenemos a Brasil. Brasil también ha sido muy representativo de la región. Brasil podemos ver que inició más temprano, inició prácticamente a finales de marzo. Estaríamos diciendo que inclusive inició similar en un momento determinado a México. Sin embargo, Brasil tuvo un escalamiento importante en su curva epidémica, un primer escalamiento que se dio la primera semana de junio. Durante el mes de julio volvieron a tener uno nuevo y prácticamente durante agosto un nuevo escalamiento, un tercero, es decir, una intensidad bastante importante con una gran cantidad de casos. Veamos que aquí la escala es precisamente de 220, 230 casos por millón de habitantes. Es importante también poder hacer notar la escala correspondiente, similar en la anterior, y bueno, pareciera que en las últimas semanas Brasil hubiera tenido ya también una disminución en la presentación de sus casos, aunque es una disminución todavía muy temprana, digamos que es una disminución que todavía los está colocando en una posición elevada de la transmisión y todavía con una cantidad importante de casos, ya que continúan presentando al menos entre 180 y 190 casos por millón de habitantes. Veamos la siguiente diapositiva. Canadá. Canadá inicia de manera más temprana su epidemia, prácticamente sus primeros casos la primera semana de marzo, al terminar prácticamente febrero. Tiene un escalamiento inicial importante, de hecho vemos que en su momento los casos por millón que se presentan tienen una velocidad de transmisión durante todo el fin de marzo de manera importante y llegan a un primer acme en el mes o en la primera semana de mayo y luego inician un descenso que se mantiene, es sostenido y prácticamente ya para el mes de julio han mantenido una transmisión que pudiéramos considerar basal, sin todavía considerar un rebrote, aunque en la última semana pudiera parecer que nuevamente esa curva quiere empezar a agarrar una tendencia ascendente, no necesariamente ha superado lo visto durante su meseta, por ejemplo el 26 de julio, vamos a ver si ese es un comportamiento similar al observado a fines de julio y pudiera nuevamente volver a disminuir y mantener su meseta o inclusive continuar bajando. Aquí vemos un interesante comportamiento en relación a las actividades que Canadá implementó en su momento. Veamos la siguiente. Aquí tenemos Colombia. Colombia también es uno de los países que es similar a Argentina, entró un poco después, digamos en su transmisión más intensa o más activa, prácticamente una curva que iba con una tendencia hacia lo horizontal hasta fines de junio, pero veamos cómo ya para las últimas semanas de junio inicia una aceleración importante que prácticamente no paró hasta fines de agosto y terminando agosto y un poquito en lo que va de las primeras semanas de septiembre, empezamos ya a notar una clara disminución en la presentación de los casos en Colombia. Esperemos que en Colombia pueda continuar este descenso en la medida que se ha dado también en otros países. Veamos la siguiente. Aquí tenemos a Estados Unidos, nuestro hermano país vecino del norte, al igual que Canadá, podemos ver que inició una transmisión importante en fines de marzo, primeros de abril, lo que parecía en su momento que había llegado a un primer acme, que de hecho así fue, porque empezó una tendencia descendente que se mantuvo prácticamente hasta fines de junio, una meseta pero con tendencia descendente, de repente para fines de junio y ni bien inició el mes de julio, nuevamente una transmisión con intensidad importante, una aceleración bastante profusa, llegando inclusive a un nuevo acme que no solo duplicó, sino más bien triplicó el que se había tenido el 12 de abril y en su momento para el 26 de julio, una gran carga de casos por billón confirmados y luego entonces inicia nuevamente un descenso. Las dos últimas semanas en el caso de Estados Unidos se ha mantenido más bien en una meseta que inclusive se encuentra por encima del observado durante los primeros meses de la epidemia y pues vamos a estar expectantes de cómo Estados Unidos en su momento se comporta esta meseta, si esa meseta empieza a tener una tendencia descendente o pudiera empezar a tener otro tipo de comportamiento. Vamos a ver
la siguiente, que me parece es precisamente nuestro país. Aquí tenemos a México. Notemos que la escala cambia, la escala anterior era de hasta 250 casos por millón y aquí la escala máxima es de solamente 60, es una escala cuatro veces menor a la que veíamos anteriormente. Y aquí podemos ver también un ascenso que inicia aproximadamente a mediados de abril para efecto del país, un descenso que se mantiene prácticamente en una diagonal, digamos, de 45 grados, sin picos sobresalientes o curvas o ondas en esta primera presentación, llegando prácticamente a un primer acme, precisamente a fines de julio, y luego ya durante todo el mes de agosto iniciando este descenso que habíamos visto o que estamos viendo en las gráficas nacionales que presentamos, con una ligera meseta al final, prácticamente en los últimos cortes, que veremos también en la medida que vamos a dar seguimiento cómo continúa el comportamiento. Sin embargo, ahora veamos la siguiente gráfica en donde entonces vamos a poder conjuntar todas las curvas que acabamos de ver, de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y México. Aquí están todas juntas y con una misma escala. Entonces eso nos va a dar una mejor perspectiva de cuál fue el comportamiento, cuál ha estado siendo el comportamiento hasta el momento de la pandemia en estos países de la región. Aquí podemos ver de una manera más clara cómo Estados Unidos y Canadá fueron los primeros que entraron con una intensidad, digamos, importante a la epidemia. Es la línea en color negro y la línea en color rojo. Vemos que ya para su día 30, es decir, después de un mes de haber presentado su primer caso por millón de habitantes, tenían una intensidad importante. Lógicamente la de Estados Unidos prácticamente era 2.5 veces mayor que la que estaba presentando Canadá, y mientras ambos países iniciaron también con un descenso que se dio casi hasta el día 95-100 de su epidemia, vemos como Canadá sí llega a un control importante en la presentación de la misma y prácticamente desde ese día 100 en adelante ha mantenido una tendencia muy basal, una transmisión muy pegada al horizonte, mientras que a partir también de ese día 100, más bien Estados Unidos viene con este repunte del que estábamos hablando, llegando a ser de los países de la región que ha alcanzado la mayor cantidad y presentación de casos por millón de habitantes. Llama también la atención, lógicamente, Brasil es como el tercer país de la región de esta gráfica que inicia con una transmisión importante, ahí por su día 45, y una vez que inicia esa transmisión importante o esa tendencia ascendente, no para, llega en un punto inclusive a superar los casos por millón que presentaba Estados Unidos, y aunque Estados Unidos tiene esta bajada y esta subida, lo vuelve nuevamente a encontrar ahí por el día 135, se vuelve a encontrar con la misma intensidad que Estados Unidos e inclusive lo supera, y prácticamente en las últimas semanas podemos ver cómo Brasil ha mantenido una transmisión importante y se ha posicionado entre los primeros lugares. Luego tenemos los otros tres países, incluido México. Estaríamos hablando precisamente de Colombia y de Argentina y de México. Y vean cómo en sus tres curvas, que es la de color café oscuro para la curva de México, la curva naranja es la curva de Colombia y la curva azul es la curva de Argentina. Prácticamente los tres países inician con una intensidad similar de la transmisión. Esta intensidad se mantiene, empieza a ser una diagonal baja, sin tanta velocidad en esta transmisión, y prácticamente todos tienen una presentación similar también hasta el día número 100. Sin embargo, a partir del número 100 también es cuando viene la diferencia. En el caso de la curva mexicana, esta llega a una meseta que se mantiene durante varios días, y después de mantener una meseta inicia con ese descenso que es el que hemos estado comentando en las últimas semanas. No así las curvas de Argentina y Colombia, que más bien a partir del día 100 inician con una transmisión importante, una aceleración. Vemos la curva azul y la curva naranja cómo se van para arriba e inclusive llegan en las últimas semanas a posicionarse en los primeros lugares de transmisión y por lo tanto de intensidad
de contagios y de casos que se han visto, inclusive superando a ambas curvas, tanto la de Argentina como la de Colombia, a la que ya había estado presentando Estados Unidos. Esta gráfica, y con esto termino la presentación, también es una forma en la que claramente podemos ver lo que hemos explicado desde otros enfoques y hemos explicado también con otros elementos técnicos, pero cuando lo vemos así en el panorama internacional y en la comparación de curvas de estos países, aquí también podemos ver el efecto y el resultado que hemos tenido de lo que hemos denominado aplanar la curva en México, porque eso es lo que podemos ver claramente aquí, cómo la curva mexicana, en comparación con la de otros países, es una curva mucho más plana y que, habiendo tenido un inicio similar o una tendencia similar con relación a otros países, la curva mexicana se aplanó y empezó a disminuir en relación a otros que no siguieron esa tendencia y más bien se incrementaron. Serían los datos para esta noche.